IADA. En el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. Hola, buenos días, soy Carlos del Real, director comercial del Instituto de Alta Dirección. JJ por alguna razón no prende mi cámara, pero bueno, estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros, dentro del Instituto de Alta Dirección. Muchas gracias, que tenemos Ya que prendió la cámara. Ya está, perfecto. Gracias a todos por acompañarnos. Como les decía, estamos muy contentos de tenerlos aquí en este webinar. Muy importante, el Instituto de Alta Dirección trabaja en 3 estructuras. Uno es el tema de empresas familiares, otro es gobierno corporativo y esto es la formación de nuevos directivos. Y este programa y este webinar es muy importante para nosotros, que va a la formación de los que serán futuros directores. Este webinar lo dará el doctor Milton Rosario, quien además es el director académico de este programa y quien me permitiré leer su semblanza. Quiero destacar que Milton tiene una gran educación académica, en donde ha cursado cursos en Harvard, en Wharton, en el EGADE, y ha trabajado en empresas internacionales como Johnson Johnson, Becton Dickinson en América Latina. En la semblanza podemos leer en la pantalla podemos ver su semblanza. Tiene una amplia experiencia internacional trabajando en temas de gobierno corporativo con socios y familias empresarias, así como en empresas del Fortune 200. Ha realizado intervenciones en más de 27 países. Es consejero independiente en varias empresas. Es presidente de comités de prácticas societarias, de comités de nominaciones y de compensaciones en varios consejos. En la firma donde es socio y director de ODE Consulting Group, lidera la práctica de gobierno corporativo, así como la evaluación, consejos de administración. Tiene una amplia experiencia en evaluación y desarrollo ejecutivo, especializado en roles de C-suite, justo lo que veremos el día de hoy. Fue fundador y pasado coordinador académico del programa de desarrollo de consejeros independientes que se lleva junto entre el Colegio Nacional de Consejeros y el Instituto de Alta Dirección Anáhuac. Actualmente es el director académico de la certificación de gobierno corporativo que se lleva a cabo entre estas 2 organizaciones y también lidera el programa de empresas familiares que lleva a cabo el colegio junto a la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una amplia experiencia ejecutiva
incluyendo dirección general en empresas del Fortune 200 a través de Latinoamérica. Tiene un doctorado y una maestría en psicología industrial y organizacional y una licenciatura en psicología. Tiene maestría de coaching ejecutivo y liderazgo con doble titulación en la Universidad de Barcelona y OBS University School. Tiene programas de ejecución en Harvard Business School, The Wharton Business School, es Board of Director Executive Education Program en el EGADE Business School y tiene un programa ejecutivo en gobierno corporativo de Columbia Business School, programa de empresas familiares de Global Challenger Controlling Institute en Madrid, España, entre otros muchos logros. Y yo sumaría, aparte de lo que dice su currículum, Milton es una gran persona y tiene un gran enfoque en formar a los que serán futuros líderes de México. Milton, estamos Magnífico. a tus órdenes. Muchas gracias por esta No, ponencia. gracias a ustedes por la oportunidad y un placer saludarles a todos, algunos que conozco, así que muchos saludos y me agrada ver sus nombres ahí y más que un placer que compartamos nuevamente ideas a raíz de este webinar que vamos a llevar a cabo. Voy a ir un momentito atrás porque fíjense en que, miren el título, como dice, ¿qué sigue en el C-Suite? Sucesión ejecutiva como estrategia, no como emergencia. Bueno, vamos a comenzar con el concepto del C-Suite. Del C-Suite es una nomenclatura, un anglicismo, por cierto, pues, muy aceptado en el lenguaje de negocio ya hoy en día, donde el C-Suite implica pues el nivel número uno ejecutivo de la organización. Ustedes saben que por encima del nivel ejecutivo pues ya está la estructura de gobierno corporativo, comenzando con el conocido Consejo de Administración, o depende de qué país de Latinoamérica usted esté, junta de directores o directorio. De hecho, curiosamente me han escuchado decirlo, el concepto de consejo de administración es muy de México y de España. En Estados Unidos, Board of Directors. En el resto de Latinoamérica, casi todos los países le dicen junta de directores o directorio. Entonces, el C-Suite, pues obviamente a la parte de abajo, el responsable de la ejecución de la estrategia y liderarla, pues es el CEO, o conocido como director general o presidente, o la cabeza primaria de la organización. En algunos países de Latinoamérica le llaman gerente general. Eh, y toda esa el resto de la estructura, CFO, el director de finanzas, o Chief Financial Officer, CIO, Chief Innovation Officers, COO, Chief Operating Officer o director de operaciones, CHRO, Chief Human Resources Officer. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Algunos de los que están aquí también me han escuchado decir que una de las cosas peor llevadas en las organizaciones es precisamente la sucesión. Y lamentablemente ocurre mucho en la emergencia, en el bomberazo o en el apagar fuego. Y ahí pues vienen los problemas, como yo lo voy a estar ilustrando a través de este webinar en el día de hoy. Bueno, y uno de los problemas más comunes es este que están viendo en pantalla. 70% de las organizaciones enfrentan, es un dato duro, enfrenta desafíos críticos en la sucesión de liderazgo. ¿Por qué? Por la pobreza o falta de planeación. Casi nada o ninguna. Bueno, si comenzamos a profundizar es aún más trágico porque la situación es compleja. Si ustedes se fijan en pantalla, eh, he estado mencionando y he estado siguiendo este caso muy de cerca porque me llama muchísimo la atención el caso de Starbucks, donde el nuevo CEO, para atraerlo, de Chipotle, era el CEO de Chipotle, costó 84 millones de dólares. Inclusive el primer año puede llegar a 106 millones de dólares. Entonces, yo siempre me he preguntado si los accionistas van a tener retorno de la inversión. Así que de forma provocativa, ahí los dejo para que vayan a hacer su asignación y puedan evaluar los anteriores 15 meses que duró el anterior, que también fue externo, con otro externo nuevamente. Entonces, eso también a mí me lleva a pensar y hacer cuestionamientos o preguntarme a mí mismo, bueno, ¿qué está haciendo el comité de nominaciones para asegurar una sucesión efectiva en el C-suite de esa organización? Que no se ha explorado candidatos internos. ¿Y qué pasa con ese nivel? Pues, que precisamente pues, demuestran una pobreza en la sucesión. Fíjense aquí, casi un 40, un 50, casi 50%, 40 CEO del SP 500, del Standard Poor's 500, en Estados Unidos salieron el pasado 2024. Y esto es interesante porque con este otro dato que ven aquí, que un CEO en promedio está durando 2.7 años y el C-Suite en promedio 4.5 años. Si ustedes se fijan, es una alta rotación. De hecho,
Estando en una de mis clases hace un rato atrás en Harvard, precisamente, que estuvimos hablando de este tema, nos evidenciaron cómo del 65% de estos CEO que salen, no se vuelve a saber nada de ellos. ¿Ok? Entonces, o el caso de los CFO, que precisamente el 2024 ha sido el máximo histórico de cómo se está moviendo el tema de la rotación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué ocurre esto? Obviamente, ¿cuáles son esas sintomatologías que llevan a esto? Bueno, yo les voy a dar algo que ya nosotros conocemos. Y fíjense en este slide interesante que van a ver ahora. Nosotros conocemos que hay una ruta de crecimiento hacia roles de liderazgo, pero encontramos que hay un tema de un hiato, un punto de transición, porque ¿qué están haciendo aquí los ejecutivos? ¿Qué pasa en esta parte? Y aquí es donde comienza ya la agonía de que se puede caer, que se queda como si nada o puede subir. Porque fíjense este fenómeno, lleva a mucho estar aquí. Fíjense cuando usted ve los porcentajes de gente en el C-suite exitosa, desempeño mediocre, o simplemente fracasar, fíjense en el porciento que hay. Entonces, sabemos que esto es un reto allá afuera. Sabemos que esto cuesta mucho dinero. Sabemos, como me ha escuchado muchas veces decir, si queremos crear organizaciones sostenibles a través del tiempo, exitosas, que tengan crecimiento, este por ciento que está aquí abajo, tenemos que hacer el trabajo para minimizarlo. Siempre va a existir, pero si se hace una buena construcción, como yo lo voy a estar ilustrando en este webinar, pues precisamente buenas cosas pasan. En ese sentido, pues aquí es bien importante que conozcamos, y esto es una de las razones por qué esos porcientos son tan altos. De hecho, no una de las razones, es la razón primaria, como yo lo voy a estar evidenciando aquí, que hay una situación que a medida que nosotros vamos creciendo en la escalera organizacional, hay un elemento que se llama resiliencia e inteligencia emocional. Y los ejecutivos precisamente se estrellan por esto, ¿saben? Obviamente, a medida que vamos creciendo en esa escalera, pues obviamente hay mayor responsabilidad y complejidad. Y todos los que estamos aquí, obviamente tuvimos nuestra primera oportunidad de trabajo, donde fue un puesto de contribuidor individual, que fue a liderarnos a nosotros mismos, probar que éramos capaces para que nos dieran oportunidad de seguir creciendo en la escalera organizacional, obviamente muy retado en nuestras generaciones, donde pues había una ambición de crecer organizacionalmente, porque ese es otro reto hoy en día. Hay un porcentaje impresionantemente alto comparado con nuestra generación, de que el deseo de crecer organizacionalmente y tener las responsabilidades que ello conllevan ya no están tan dispuestos como estuvimos nosotros. Pues fíjense aquí esta primera base. Yo recuerdo cuando yo tuve mi primer trabajito a los 23 años en Lilly, en la farmacéutica, pues tuve una oportunidad de trabajar en Lilly. Ah, pero fíjense, de momento tuve una oportunidad de llegar a ser gerente a los 24 años, por cierto. Mi único puesto no gerencial fue aquí y le tengo mucha añoranza porque me dio mucha oportunidad de crecimiento. Y de momento ya llego a ser gerente, pero fíjense en qué pasa aquí. Aquí es donde hay uno de los mayores breaking points en el liderazgo. Y aquí es donde algunos se quedan aquí y otros comienzan a despegar en la escalera. Porque el primer punto de aprendizaje es que cuando llegamos aquí, los logros ya tú los comienzas a hacer a través de otros, a través de cómo tú lideras, a través de cómo tú identificas talento, a través cómo tú los retienes, a través cómo promueve un buen desempeño de ese grupo. Porque ya dejaste de ser contribuidor individual. Y ya es aquí te comienzas a despegar de estar metido en el detallito. Cuando yo encuentro líderes que me dicen que tengo que estar metido mucho en detalle, honestamente, la primera pregunta que yo me hago es, normalmente se lo digo de inmediato, es, ¿tienes la gente correcta alrededor tuyo? Porque si tienes la gente correcta alrededor tuyo, no tienes que estar metido en tanto detalle. ¿Ok? Así que ahí le dejo un primer aprendizaje. Entonces, de momento comienzas a crecer en esa escalera y ya estás liderando gerentes, ¿ok? Ya pues aquí es otro perfil distinto porque obviamente de forma natural hay más experiencia, normalmente mucha más educación, son gente que te va a retar, especialmente ahora las nuevas generaciones que te retan, y no necesariamente como nuestra generación, donde retar pues no era
una norma, sino que era, pues obviamente, éramos algunos raros que caíamos en ese tipo de dinámica. Pero ya, pues, a medida que siguen madurando las fuerzas de trabajo, pues la dinámica es totalmente distinta. Y ya cuando inclusive estás liderando gente que es hasta más inteligente que tú, inclusive hasta más capaz que tú, pues obviamente esto requiere otras cualidades que ya se comienzan a despegar, y parte también de lo que esto proyecta es, te probaste si creciste por esa gran capacidad técnica y esa gran capacidad de desempeño, que de hecho desempeño es inteligencia emocional, porque tú demuestras, tienes el driver, el empuje para llevar a hacer, eso es emocional, eso no te lo da la universidad, ¿ok? Ninguno, sin números de programas y esas cosas, eso está inherente a cada personalidad, a quienes somos. Obviamente comienzas a crecer y ya comienzas a liderar gerentes. Y de momento comienzas a crecer en la organización, y vas dirigiendo áreas de negocio, vas dirigiendo grupos, ajá, y de momento llegaste al CEO. Para llegar aquí, como le dije aquí arriba, hay un tema de resiliencia e inteligencia emocional que como tú manejas, gestionas, como tú hablas, te proyectas y comportas, mandas un mensaje, como tú reaccionas a las experiencias positivas, y en estos roles, mientras más alto es más exposición a experiencias negativas, pues precisamente eso es un aspecto de inteligencia emocional. Y hay un proceso de maduración. Curiosamente, los ejecutivos altamente exitosos, que no son los hijos del dueño o los hijos de los accionistas mayoritarios, pues eso también pasa por ahí, pues precisamente son esos que tienen una gran capacidad de demostrar esta resiliencia y esa madurez en la inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se hace esto de forma correcta? Estoy seguro que muchos de los que están aquí eh, conocen el principio de Peter, que básicamente lo que estamos hablando es que de un nivel de incompetencia, de un nivel de competencia lo llevamos a un nivel de incompetencia. Y cuando hace un rato yo le hablé de las estadísticas numéricas del estado de situación alrededor de esto, que esos datos los pueden buscar en internet, está ahí disponible, pues precisamente se está dando con demasiada frecuencia este fenómeno. Entonces, si yo le hablo que para usted crecer en la escalera organizacional del C-Suite, si yo le hablo que para precisamente poder progresar de una forma efectiva, causar impacto, generar valor, porque esa es la parte más importante. Cuando usted llega al C-Suite, no se trata de su título y la buena figura saliendo en las revistas de negocio, se trata de cómo usted genera valor a la organización, cómo usted genera y da crecimiento a esa organización. Y cuando generamos valor, no es lograr el mes y el trimestre, es cómo generamos valor hacia adelante, de que una generación siga creciendo la organización y podamos tener historias espectaculares como organizaciones que ya han durado 3, 4 y 5 generaciones como hay allá afuera. ¿Eh? De eso es lo que se trata, que cada generación viene a contribuir y hacerlo mejor que la anterior para llevar una organización hacia adelante. Y ahí afuera hay muchísimas organizaciones, como es el caso de Mars, que precisamente cada generación ha hecho un gran ejemplo. Bueno, pues para responder esa pregunta, pues, y ese problema, porque es un problema ahora mismo, la realidad es que muy raras organizaciones tienen unos buenos planes formados. Nosotros en Eliada hemos creado un programa que precisamente ataca esta necesidad y minimiza las probabilidades de que ocurrencia de los efectos negativos en una mala sucesión. ¿Ok? Y este es el programa de Future C-Suite Leaders, Leadership Development Program, que vamos a estar presentando en este webinar. Bueno, algo bien importante. Todos nosotros, para ser líderes altamente exitosos, tenemos que precisamente comenzar por la capacidad de ser conscientes. ¿Ok? Y esa capacidad de ser consciente de nosotros conocer nuestras fortalezas, pero también conocer nuestras áreas de oportunidad, precisamente es uno de los elementos fundamentales de alto éxito. Y aquí comenzamos todo esto por la autoconciencia que tenemos
de cómo nos lideramos a nosotros mismos, cómo nos autorregulamos de forma emocional. De hecho, yo ayer tuve muchos estímulos donde tuve que hacer una fuerza impresionante, pues para precisamente manejar mi emocionalidad, tratando de conseguir en Estados Unidos una aprobación de un medicamento de especialidad increíblemente costoso, pero increíblemente costoso con el plan médico. A tal extremo que el lunes tuve que ir a las oficinas de ellos en 3 ocasiones con 3 documentos distintos porque todavía faltaba. Entonces, y eso pues precisamente cómo me regulo en un ambiente donde el estímulo es negativo, pues precisamente eso es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de liderarme a mí mismo, e inclusive ayer continuó la saga en todo eso. Entonces, cuando estamos conscientes, pues obviamente nosotros podemos trabajar con mucha más autenticidad y muy especialmente con propósito. ¿Cuál es el propósito de usted como líder? Si es tener un buen título y un buen salario, eso es transaccional. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su contribución? ¿Ok? Que es como cuando yo extrapolo esto al mundo del lenguaje corporativo, que me preguntan de la gente que aspira a ser consejero o los que ellos sean consejeros, dice, cuando lo inviten, usted la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿cómo usted va a contribuir si se sienta en esa mesa del consejo? ¿Qué valor añadido usted da? ¿Ok? Entonces, aquí hay un elemento pues fundamental y aquí es donde comienza todo. Precisamente ese gran balance que tienen los líderes, pues precisamente que está aquí. El segundo eje del programa es el tema de cómo lideramos a otro. Y esto es un arte. Es un arte porque precisamente ya tenemos 5 o 6 generaciones en el mundo del trabajo. De hecho, en enero nació otra generación que pues, los, los teoristas de generaciones pues hablan de enero 2025 a diciembre del 2049, 2039, debo decir, 39, la otra generación. Y precisamente cada una de ellas viene con características distintas de cómo ve el mundo del trabajo. Y estoy seguro que aquí todos lo han visto. Pero al final del día, liderazgo es el arte de influir. ¿Ok? Recuerdo que cuando yo comenzaba, la figura del jefe era una figura de autoridad, de amplio respeto. Por ahí viene el jefe y todo el mundo se ponía derecho. Hoy en día las nuevas generaciones no lo ven así. Obviamente lo ven de otra forma. Lo ven una persona que podamos conversar, intercambiar ideas, que esa persona resulte un modelaje de cómo yo aspiro a ser dentro de una organización. Por eso es que es tan importante que cuando se considera a alguien subir en la organización, y parte de lo que mencioné de forma muy liviana, es que ya no se crece por el conocimiento necesariamente técnico. Eso te ayuda a poner las manos fuertes en el tema donde eres competente, pero el otro crecimiento se da a través de estos ejes que está viendo en pantalla. ¿Cuál es tu capacidad de atraer, motivar y desarrollar gente? Equipos de alto desempeño, generar ambientes colaborativos, generar ambientes de gran trabajo en equipo. Bueno, pues si no lo saben, eso se da por quién es el líder. Por eso cuando a nosotros nos llaman en el equipo, nos llaman a una organización que tiene una sintomatología bien negativa, una cultura y un clima, que son 2 cosas distintas, pues precisamente muy afectadas. La primera pregunta mental que yo me hago es, ¿quién es el líder? Y tan pronto lo conozco, les soy muy honesto, yo estoy evaluando cómo esa persona habla, cómo se comunica, su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, cómo piensa, cómo ve la gente, qué opina de la gente, todo eso, porque sé, como experto en el tema de cultura, yo sé que todo eso se está reflejando en la organización. ¿Ve? Entonces, esto es un elemento bien fundamental. Y el tercer eje, donde muchos líderes se me pierden, y de hecho, mientras más grande la organización, más marcado es esto, que es el tema de liderando a través de la complejidad organizacional. Las organizaciones son un partido político, por si no lo saben. ¿Ve? Estoy seguro que cuando hago este comentario, por su mente deben estar corriendo muchos detalles de sus experiencias. Las organizaciones son un partido político. Curiosamente, los que suben a las cabezas de poder de los partidos políticos, lo que hay es todo un tema de relacionamiento, de alianzas, de cómo pues obviamente trabaja bien con facciones para que precisamente salga el trabajo. Pues no es nada distinto en la organización. Claro, aquí estás unido a un propósito, aquí estás unido a una propuesta de valor
a un producto, un servicio, y para tú ser exitoso, tienes que construir alianzas. Una de las competencias que yo hablo mucho, competencia del siglo XXI, es influenciar sin autoridad, de cómo aquella área que está allá me impacta a mí con el producto, servicio o delivery que ellos hacen, pero yo también impacto a otras con el producto, servicio que yo hago. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que aquellos en tiempo y forma y con calidad me entreguen, pero también cómo yo me aseguro en tiempo y calidad también yo entrego? ¿Cómo yo motivo en la anterior? ¿Ok? ¿Cómo yo comunico? Doy información, doy visibilidad. Levanto la mano cuando hay situaciones y no la escondo debajo de la alfombra. Eso es liderar a través de la complejidad organizacional. Y la realidad es que hoy en día ser líder es bastante difícil. Mucha gente quiere llegar, pero nuevamente para llegar allá hay que saber precisamente estos elementos que ustedes están viendo en pantalla porque son la única forma que usted se va a poder sostener en la organización. ¿Ve? Y obviamente algunos piensan, no, pues mi padre es el dueño de la empresa. Bueno, yo conozco muchas historias donde el familiar sale porque precisamente no pudo gestionar, pero para no usar una local, pues me gusta usar el caso de Ford, donde el bisnieto de Henry Ford en la famosa crisis automotriz del 2007-2008 salió. Entonces Muloli llega como CEO, que fue un CEO espectacular, por cierto. Y ahorita vuelvo a tomar el caso de él como ejemplo porque él habla cuál fue su razón de éxito para tener balance en el desbalance, en un desbalance serio de la industria donde muchas organizaciones desaparecieron. Y ahí tiene el caso de Jeep Chrysler, que se lo dieron a la familia Anguilelli por $1, de hecho. Le dieron la empresa para no quebrarla. Entonces, y eso pues habla de cómo es el mundo de las dinámicas organizacionales. ¿Ok? Entonces, este programa pues obviamente tiene como objetivo pues ese crecimiento fundamental donde pues podamos crear una comprensión, profunda comprensión de estilos de liderazgo, equipar a los líderes a cómo optimizar la cultura de la organización. De hecho, no hay nada más precioso que aquellos líderes que entienden cultura y cómo realmente impactan en ella, cómo demostrar un pensamiento estratégico y capacidad de impulsar un impacto sostenible, es una palabra que he venido usando consistentemente aquí. Y fíjense en la última que está aquí, confianza. ¿Ok? Confianza es un fundamento de éxito. Está la autoconfianza y la confianza que usted proyecta con precisamente sus buenos resultados en la organización para asumir roles, especialmente en frente a los accionistas principales de la organización. Pero también están los stakeholders. ¿Okay? Recuerden, stakeholders es comunidad, es colaboradores y es todo el entorno 360 alrededor de la organización. Así que ese viaje de crecimiento comienza aquí. Bueno, este programa comienza con un diagnóstico muy profundo y a su vez va a tener retroalimentación ejecutiva hecha por expertos que ya llevan décadas de trabajo con organizaciones muy grandes a través de la región y va a tener un plan de desarrollo personalizado. Luego vamos a trabajar las dimensiones de liderarnos a nosotros mismos, como he venido hablando, liderar a otros, liderar a través de la organización. Y un distintivo importante de este programa es que vamos a tener seguimiento a los 30 y 90 días y de hecho, este es el único programa en el mercado que va a hacer todo esto en particular, es que vamos a tener medición pre y post, porque parte del diagnóstico científico que va a estar aquí lo vamos a volver a repetir acá para poder tener de forma científica un pre y un post que ya más adelante voy a hablar en pantalla. Cada módulo, pues obviamente va a estar trabajado por expertos. Y cuando hablo por expertos, es muy importante que recalque que el grupo que va a estar trabajando conmigo en el proyecto son gente con alta educación, alta experiencia corporativa y experiencia también académica. Entonces, es una combinación distinta en términos de la propuesta de valor de quienes vamos a estar porque somos personas que hemos estado sentados en las sillas corporativas. Entonces, conocemos cómo es la dinámica interna de las organizaciones y este programa es un programa que conlleva 55 horas, básicamente. Entonces, como bien le mencioné,
va a tener metodologías robustas con tecnología de punta, precisamente de un líder global como el que están viendo en pantalla, con soluciones adaptativas, que es la forma más científica de medir, que precisamente es parte de la propuesta de valor que nosotros tenemos como firma y que precisamente utilizamos con muchos grupos ejecutivos a través de México y Latinoamérica y otros países también. Y esto es algo que trabajamos intensamente. Con eso dicho, pues los programas van a estar trabajando mucho en los conceptos de inteligencia emocional, autorregulación, toma de decisiones, adaptabilidad y resiliencia. El tema de presencia ejecutiva y comunicación, esto es muy importante. El tema de liderazgo con visión, propósitos y valores. De hecho, el gran tema ético, y podemos ir hablando de muchísimos casos allá afuera, tiene las raíces aquí y ahora pues mismo están viendo el que pasó la semana pasada del caso de Kohl, la cadena esta de tiendas departamentales en Estados Unidos, que el CEO llevaba menos de 90 días y ya lo despidieron. Y precisamente fue un tema de valores. Hoy se bajó el CEO de United Healthcare, dijo no más, a raíz de la experiencia del pasado CEO con el tema, tuvo un momento ahí de reflexión y decidió bajarse, argumentando razones personales, pero lo que está de fondo es esto. Y esto es un tema bien importante, liderazgo con visión, que es fundamental y es parte del espíritu, por cierto, de Liada Business School. Seguimos liderando a otro. Aquí vamos a estar trabajando en cómo el tema de la confianza, cómo construir equipos de alto desempeño, el tema de la inclusión, como dice Magdalena, que también está en la conferencia. Todos estos aspectos es diversidad, equidad e inclusión, es que nos inviten al baile, pero se nos invitan al baile que nos saquen a bailar. Entonces, pues precisamente en estos aspectos, cómo trabajamos, el concepto de ser líder como coach, y muy importante, cómo usted se pone inmerso en el conflicto. El manejo del conflicto es todo un arte. Muchas veces queremos manejar el conflicto desde el poder, yo quiero ganar, pero trabajar el conflicto es un arte. También sabemos que el conflicto bien manejado, curiosamente, es uno de los mayores drivers de la innovación. Por eso es que nosotros en la firma le llamamos al conflicto productivo. ¿Ok? Entonces, y el manejar el tema de la complejidad organizacional, pues visión, pensamiento estratégico, el tema de cultura es bien importante que lo tengamos muy presente y cómo manejar el cambio, la colaboración y trabajo en equipo, y precisamente el tema de gobernanza, ética y gestión de riesgo. Es importante conocerlo porque cuando eres parte de una empresa local, obviamente puedes ver la estructura de gobierno corporativo de forma fácil, conoce los accionistas, normalmente conversa con ellos, pero en las empresas globales muchas veces llegan decisiones que nadie entiende cómo llegó o por qué le están haciendo esa decisión a ese país, pero hay que entender la perspectiva global de los que se sientan en el Consejo de Administración. Entonces, eso es bien importante que se conozca como el tema de riesgos. Es un tema fundamental. Una decisión, una palabra, a veces hasta una frase de algo que uno diga en una conferencia de prensa puede tener una repercusión negativa para una organización. Y todos estos elementos, pues precisamente lo vamos a estar viendo en el programa. Y como bien le mencioné, fíjense que esta parte del mentoring, queremos al final del día un proceso de desarrollo de liderazgo, es un proceso de cambio de conducta, una modificación. Quienes somos y lo que viene en el paquete seguimos siendo quienes somos, pero a conciencia nosotros aprendemos a modificar, ¿ok? Una conducta. Entonces, este programa precisamente se basa en un modelo de 30, 90 y a los 160 días hay una reunión posterior donde vamos a medir nuevamente con la herramienta 360 que mide 70 conductas de liderazgo de forma muy puntual, pero vamos a poder tener una medición muy puntual, numérica, de un pre y un post. Aquí en pantalla están viendo las 8 dimensiones que se agrupan en 18 competencias y en 70 conductas puntuales de liderazgo. De hecho, es el producto más robusto y completo en el mercado en medición de conductas de liderazgo. Entonces, tenemos la gran oportunidad de utilizar este instrumento pues para crear futuros sucesores en nuestro compromiso muy genuino de cómo hacemos organizaciones saludables
y de largo plazo. Y cuando yo uso este término de organizaciones saludables y de largo plazo, no me refiero necesariamente al retorno de la inversión a los accionistas. Claro, eso es parte de, pero lo que sí me refiero es a a cómo genera valor a través de la creación de empleo, a través de la generación de economía de una comunidad, de una ciudad, de un país, a través de cómo crea una imagen de que eso es un lugar donde yo quiero trabajar y buscar una oportunidad. Eso es generar valor, más allá de solamente el pensamiento del retorno de la inversión al accionista. Es mucho más allá de eso, porque son familias completas. Por cada colaborador, el cálculo son 4 personas más. Si la organización tiene 100 empleados, son 400 personas que dependen de esa organización. Son 100 familias, 400 personas, que el plato de comida del día depende de cómo de también le vaya a esa empresa. Y de eso es lo que hablamos cuando hablamos de generar valor. Y obviamente y no pensamos en los empleos indirectos. Eso es generar valor también. El proveedor que le da un servicio, que le presta un producto, un servicio para que esa organización pueda ser productiva. Eso es generar valor también, porque esos son empleos que también se están generando. ¿Ok? Y obviamente esto no es porque sea así. Sabemos que esto tiene un impacto científico, ya se lo evidencié. Pero fíjense en que hace unas semanas atrás salió el Future of Job Reports 2025 de World Economic Forum. Y fíjense lo que está aquí en el cuadrante superior derecho. Si ustedes ven ahí, es inteligencia emocional. Nos vuelven a decir algo que ya nosotros acá en DoD Consulting Group sabemos, que la base de éxito está en los elementos y características de inteligencia emocional. Fíjense ahí, liderazgo, influencia social, motivación y concientización, empatía y escucha activa, que también eso es un área a desarrollar. Lo que me está diciendo el significado de las palabras. No fue que escuché que habló, sino que es lo que me está diciendo el significado de las palabras. La curiosidad y el aprendizaje de largo plazo. El tema de talento, cómo manejamos a la gente, cómo identificamos, atraemos y desarrollamos y retenemos. Resiliencia, flexibilidad y agilidad. Todo eso es emocional, ¿ve? Porque es algo que nosotros, consciente, vamos y hacemos, ¿ve? Y de eso se trata, ¿ve? Y aquí tiene una evidencia contundente de que sigue siendo, por más AI que haya allá afuera, que de hecho está en el tope superior ahí del cuadrante derecho, por más AI de inteligencia artificial que exista, la inteligencia emocional seguirá siendo un requisito fundamental de crecimiento hacia adelante para futuros líderes. Y obviamente, este es un modelo, es un programa que va a tener un alto foco en aplicabilidad, personalizado, práctico, reflexivo, focalizado en competencia y con medición científica, que es el diseño instruccional que estamos llevando a cabo. Y esto lo hacemos como muy a nuestro modelo, pues obviamente porque conocemos de la ciencia detrás del aprendizaje de adultos y obviamente lo que nosotros hacemos en grupos ejecutivos. Esto es así porque nosotros sabemos que nosotros los adultos aprendemos no con programas académicos estructurados, sí son importantes, pero esto nos da un insumo de un 10%. Cuando llevamos esto a mentoring y coaching, fíjense que le hablé de mentoring en el programa, sumamos un 20%, por este programa va a estar altamente enfocado en la aplicación. Nosotros los adultos aprendemos con la práctica, aprendemos haciendo. Y este programa va a tener un alto enfoque de aplicabilidad, de cómo regresa a aplicar. No es estudio del caso, claro que habrá casos, pero vamos mucho más allá del famoso método del caso, porque sabemos que también desde un punto de vista de aprendizaje hay algunos retos en la metodología, porque nosotros aprendemos aquí en la aplicabilidad. ¿Ok? Para los que están y sepan, si van a un programa o envían un programa a alguien y no hace absolutamente nada con ese programa, usted lo que hizo fue darle un bonito diploma, excelente, está muy bien, pero el aprendizaje real es, fuiste, estudiaste, ven y aplícalo. ¿Qué vas a hacer ahora aquí en la empresa con lo que te pagamos acá? ¿Ok? Tengan eso siempre presente como parte fundamental. Así que este programa va a estar altamente enfocado en esto. Y este slide que están viendo en pantalla es pura ciencia, por cierto. Esto es resumido así en un solo slide, pero sabemos
que en el aprendizaje de adulto el éxito se va a dar en la aplicabilidad del conocimiento, de las dinámicas, de lo que estudiemos cuando la persona regrese a su trabajo. Así que esenciales, este va a ser un programa híbrido. La primera y última sesión va a ser presencial, 10 semanas, martes y jueves de 6 a 8, sesiones de 2 horas. El programa está diseñado para 24 participantes por generación y tiene un costo de 120,000 pesos. Y como yo siempre digo, la responsabilidad primaria de la próxima generación del C-Suite es hacerlo mejor que la anterior. Por cuanto la responsabilidad primaria de la generación actual, los que están en los roles de liderazgo ahora mismo, es garantizar un futuro C-Suite de alto desempeño que continúe generando valor, crecimiento y retorno de la inversión. Así que muchas gracias por ello. Le doy los datos de contacto. De hecho, Carlos le va a estar enviando un momento el folleto del programa. Aquí en pantalla pues están viendo la información también. Y con mucho gusto pues vamos a estar muy pendientes a cualquier información o preguntas que tengan sobre el programa. Carlos. Nada, yo sumaría, primero agradecerte por la explicación, por este programa. Como platicamos, hace unos días tuvimos una entrevista con la directora general de Volvo Trucks y nos comentaba justo esto, la importancia de formar a los futuros líderes y como futuro líder estar formado en estas habilidades blandas, el soft skill, la experiencia que solo a cierta edad puedes ir manejando y entendiendo mejor. No sé si hay alguna pregunta y si no, agradecerles a todos los que están registrados. También en la base de datos del webinar les estaremos enviando el brochure del programa e invitándolos a un desayuno que tendremos próximamente para platicar más a fondo si es de su interés. Y también este webinar lo transmitimos por las redes sociales de la Facultad de Economía y Negocios y del mismo YADA. Y agradecerte a Milton, como siempre, la ponencia y quedamos para servirles. Que tengan muy buen día y estamos para servirles. Saludos y gracias, Milton. Muchas gracias y un saludo a todos. Fue más que un placer estar con ustedes en la tarde, en la mañana de hoy, debo decir. Nos vemos. Buena tarde, Hasta Milton. luego. Buenas tardes a todos. Espera, parece que hay una pregunta por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias también, Ricardo y Jorge. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Nos vemos. Bye, Milton. Bye, bye, hasta luego.